Hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mueve la Fecha. Yo soy Francisca y estoy con Pamela. Hola, Fran. Hola, Pamelinda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Y el tema de hoy día es un tema que no nos es tan fácil hablar porque es un tema que tiene muchos tecnicismos y nos da un poquito de susto equivocarnos, pero vamos a hacerlo a grandes rasgos, que es huella de carbono. Sí, no somos tan expertas, pero... No somos nada expertas, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma posible y a medida, si es que va saliendo gente que nos quiere corregir, lo aclaramos mediante el Instagram. De todas maneras. Porque igual hay que explicarlo, es un tema súper importante. Yeah. Pero primero la Pame va a dar un ecotip. El ecotip de la semana. ¿Sí? Evita los pañales desechables. Un niño usa entre 5.000 y 6.000 pañales en toda su vida. Y estos son toneladas de desechos no biodegradables. Sí, es un problema lo de las guaguas hoy en día o los bebés. ¿Qué prefieres? Bebés, puede ser. Yo soy igual guaguista. Guaguatera. Es que me gustan los chilenismos. Sí, está bien. Y bueno, la verdad es que ahora, por suerte, hay nuevas opciones para los guaguas bebés, porque existen pañales que son lavables y también hay algunos que dicen que son como biodegradables. No, pero son mentiras. Pero es mentira. Sí, ¿cierto? porque dice la etiqueta que es oxo-biodegradable. Y oxo-biodegradable significa que se biodegrada con el sol, pero quedan micro y nanopartículas en el ambiente por la misma cantidad de años. Sí, yo fui a ver a mi prima hace poco que tiene a su nuevo cachorro humano, y claro, tenía estos pañales. Yo dije, si no sale de qué es el material, no es biodegradable, y es como una mentira. De todas maneras. Sí, y ella me dijo que quería pasarse a los que eran lavables, claro. pero después de pasar la crisis de ser mamá el primer mes. Claro. Eso le pasaba a ella. Lo cual me parece... De todas maneras. Sí, me parece súper entendible porque igual es un choque y cada uno tiene que buscar la sustentabilidad cuando uno se puede adaptar a ella también. Exactamente. ¿No? Siempre llamados a buscar la mejor opción, sin duda, pero también hay que hacerse la vida no tan imposible. Sí, o sea, bueno, mi mamá sufrió mucho porque yo solo usé pañales de tela. Sí. Y me decía que llegaba todos los días a limpiarlo, a hervirlo, después secarlo, plancharlo, porque tenía que plancharlo mojado nomás, porque en esos tiempos no había secadora. Igual es otro, sí, también quizás hoy en día tenemos las lavadoras que son mucho mejores, ni tú ni yo somos muy expertas en el tema de pañales, pero ahora también hay mejores elementos para lavarlos, entonces darle una vuelta a lo reutilizable. Sí, ¿cierto? arriesgarse por lo menos en una parte de los pañales que se vayan generando. Ese es el llamado. Ya. Y tengo la cita del día de hoy. El impuesto sobre el carbono sería básicamente un impuesto sobre cualquier tipo de actividad que ponga carbono en la atmósfera. Entonces, cuando se impone un impuesto en algo, aumenta el precio, la gente va a tender a consumir menos. De hecho, esa es la lección número 1 de la economía. Esto lo dice Gregory Mankiw, le digo yo, quizás Gregory Mankiw, no sé, que es un economista famosísimo de Harvard, incluso yo lo leí en la universidad, siendo que estudié literatura. Qué raro. Cosas de mi universidad. Y me gusta porque es una persona que viene de un ambiente que defiende el capitalismo, pero que también desde el mismo capitalismo está buscando una forma de bajar la huella de carbono del planeta. Una medida muy interesante, además. Sí, es una buena medida, y también como en el fondo cada opinión también es un aporte. Explíqueme un poco. ¿Qué cosa? Lo que dice él. ¿En qué sentido? Porque quizás no se entendía tanto en la cita, pero la cuestión es, el impuesto al carbono quiere decir que las empresas que emiten más carbono, sus productos o servicios serían más caros. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en ese sentido, y la libre competencia, los que contaminan menos tienen menos impuestos, y así la gente preferiría sus servicios o productos y estarían todos tratando de igualar esta menos carbono. Excelente explicación, Pamela. Y también en el fondo tú podrías entender
fácilmente qué producto es altamente contaminante por su propio precio y Eso por ese sí, impuesto. Obviamente los precios de las cosas subirían, pero al mismo tiempo estamos pagando precios muy baratos, que ya sabemos que la gente que hace estos objetos no están ganando el dinero que corresponde por esto mismo. Entonces ponerle un impuesto a la huella de carbono tiene sentido desde el punto de vista ambiental y para bajar la huella y reducir las emisiones. Exactamente, estamos pagando mucho, son típicos estos productos Aluca o de que vienen de China, que son de muy mala calidad, serían súper caros por la media huella de carbono que tienen. Y así se igualaría el mercado. O sería, de hecho, al final preferiríamos cosas de mejor calidad. Y cosas locales que tendrían menor huella de carbono. Es una buena solución. A mí me gustaría quizás que la gente que sabe más de este tema, la gente que la estaba estudiando, nuestros auditores divinos con tantos conocimientos, que nos dieran su opinión sobre esta idea. A mí me gustaría como conversarlo con la gente. ¿Sí? De hecho, tenemos una llamada. Increíble. Momento de rabia. Claro. Me encantaría saber más. Si alguien sabe, sería genial. Buenísimo. Bien, y lo primero que vamos a ver hoy día es ¿qué es la huella de carbono? ¿Qué es la huella de carbono? Mira, muchas personas puede que no la relacionen a nuestras actividades diarias. ¿Ya? Y eso es un fatal error, porque precisamente la huella de carbono es lo que generamos medido en toneladas de CO2 con cada acción que realizamos. Claramente. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a comprar legumbres. Se compra en el supermercado, en la feria, las legumbres se tuvieron que cultivar, requirieron agua y fertilizantes, además de sol, se cosecharon, se envasaron en sacos, en bolsas plásticas, se transportaron de una ciudad a otra, de un país a otro y quizás de un continente a otro. Las fuiste a comprar, también te moviste, ¿cachai? Sí. Y cada uno de estos pasos va a la sumatoria de la huella de carbono de un producto. Tu almuerzo. Sí, imagínate, y solo la legumbre. Claro. Entonces, para definir huella de carbono, tenemos que es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, una organización o de un producto. Exacto. ¿Y cuáles son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero, hay muchos. Sí, mira, te cuento. Naturalmente, o sea, que son del medio ambiente, de la tierra, ¿ya? Porque es tierra, son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, o óxido nitroso lo dicen algunos, el metano y el ozono. Pero también hay en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero, o GEI, como se le dice, creados íntegramente por el ser humano. Sí, que son esos que te dije yo con nombres raros. Se le llaman alacarbono, a la familia. ¿Ya? Y estos tienen, además, son gases de vida prolongada en la atmósfera. O sea, tienen una gran permanencia en la atmósfera. O sea, algunos pueden durar hasta 50.000 años. Otros 260. O sea, hay unos que son menos malos que otros. Claro. Porque uno solo dura como un cuarto de siglo y el nada otro más. para siempre. Claro. Ya, bueno. Qué loco. Así Oye, somos los humanos. ¿por qué son malos los gases de efecto invernadero? ¿Y qué es el efecto invernadero? Habría que explicar. Bueno, este tema es bastante conocido por todo el mundo porque es como el tema del que más se habla ahora, que es el calentamiento global. Y el efecto invernadero se trata de todos los gases que emitimos que impiden que el calor salga del planeta Tierra y por eso la Tierra se está calentando gradualmente. Y se habla de un aumento de la temperatura de la Tierra que tiene consecuencias fatales, hay que decirlo, y que las estamos como empezando a ver de forma intensa, sin embargo se están viendo hace tiempo, ¿cierto? Sí. Estas consecuencias principalmente, bueno, partiendo por todos los desastres naturales que hemos visto en nuestro país, que tienen una relación, las inundaciones, los incendios forestales, pueden tener diferentes orígenes, pero la facilidad con que se producen estos se debe se debería al calentamiento global. De todas maneras. ¿Cierto? También está la acidificación de los océanos. Sí, también. Hay un montón de cosas que afectan Sí. al cambio, o sea, que provocan el cambio climático. Sí. Pero hay una diferencia. El calentamiento global es la temperatura de la superficie de la Tierra y el cambio climático incluye el calentamiento global. Perfecto. Y efectos secundarios de este calentamiento. Ah, ya. Esa es la gran diferenciación.
Excelente. Entonces este fenómeno se habla mucho como del año 2050, no sé si lo has visto en documentales y videos, sí. Es como si no cambiamos nuestros hábitos o si no dejamos de emitir dióxido de carbono con ese nivel o gases de efecto invernadero, para el 2050 será irreversible. Pero se piensa que es mucho antes. Sí, ahora porque está todo aumentando muy rápidamente. Se dice que la huella de carbono de los países está aumentando 10% por año. ¿En serio? Sí, entonces estas proyecciones de 2050 es posiblemente que estemos en 2030 y en unos años más en 2020 y poco. O sea, está en la vuelta de la esquina. Y es porque los países siguen creciendo, siguen emitiendo gases de efecto invernadero, gases de efecto invernadero desmedidamente, no se comprometen. Hay un par de tratados. Qué absurdo, sí, de los que vamos a hablar, sí. Pero como tomando en cuenta como si es que la huella de carbono está creciendo todos los años, claramente esos tratados no han servido para nada. Y es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero primero quizás hablar un poco sobre el carbono. ¿Te parece, Pamelín? Súper. Bueno, el carbono es la medida, ¿ya? O CO2, como se le dice, porque es carbono con oxígeno. El carbono forma parte de un ciclo natural en que intervienen todos los seres vivos. Por ejemplo, los humanos y los animales los emitimos al respirar. La vaca y los herbívoros cuando hacen su proceso digestivo. Las plantas lo captan por medio de la fotosíntesis. O sea, hay un equilibrio, como básicamente habría un equilibrio, sí. Sí, generalmente. Que ya no, que ya claramente no. Sí. ¿Ya? Porque ponte tú en estado de descomposición, se almacena como combustible fósil, pero pasa que si se corta el árbol o la planta, todo el carbono contenido se libera. Sí, yo vi de hecho hace poco el documental de Leonardo DiCaprio, lo vi en un bus mientras viajaba y quedé, como se dice vulgarmente, peinada para atrás con el comentario de la experta que decía que con los incendios forestales en realidad lo que pasa es que los árboles acumulan todo este dióxido de carbono que absorben, sí. Y con los incendios forestales son como unas bombas de carbono. Y por eso se quema todo muy rápido. Exacto. Y avanzan. Y por eso es tan fatal un incendio forestal y sobre todo cuando hay calor. ¿Viste? Sí, hoy qué deprimente este capítulo. Y bueno, la cuestión es que todas las emisiones de gases de efecto invernadero son medidos en unidades de dióxido de carbono, equivalente. ¿Ya? O sea, estos gases en la atmósfera impiden que la radiación infrarroja escape directamente de la superficie al espacio, provocando el calentamiento global. Excelente. O sea que por eso está hirviendo todo. Aunque digan que haga frío, sí. Eso es un cosa meteorológico, que no tiene que ver con la climatología. Sí, creo que uno de como los grandes mitos y del que también dice nuestro super amigo Donald Trump, que es como, tengo frío, el calentamiento global no existe. Qué tonto. Y dice, y en el fondo es porque las consecuencias del calentamiento global son diversas. Y sí, es una inestabilidad meteorológica. De todas maneras. Y no necesariamente calor cuando Donald Trump tiene frío. Exacto. ¿Cachai? Y a veces y a veces en algunos lugares también donde normalmente no debería nevar que nieve. Claro. Es así. Exactamente. Bien. Vamos a hablar un poquito de la historia de la huella de carbono y de dónde salió este concepto. No se sabe mucho tampoco. Vamos a hablar de dónde viene, porque se sabe que se origina como producto de los movimientos ambientalistas que son principalmente del Reino Unido, que cuestionaron, fíjate, el consumo de alimentos producidos lejos del sitio de consumo. O sea, son las propias importaciones agrícolas las que hacen que la gente se cuestione cuál es la huella o la energía utilizada y la contaminación que se le puede atribuir a este alimento, alias la huella de carbono, claro. Que es algo acumulado. Buenísimo, porque pasa mucho en Europa, creo. Sí, po. Que uno, come una palta chilena, una naranja de no sé dónde, plátanos de Ecuador, y imagínate que todo eso llega a Europa. Sí, aparte que los pobres ingleses como que solo tienen como papa y zanahoria, entonces obviamente importan, son cosas que pasan también, pero en el fondo ellos empezaron a cuestionar esto y
empezaron a cuestionar el peso del transporte en el producto. Y la ventaja de esto es que salió como el gran héroe el consumo local. Buenísimo. Entonces, nuevamente, lo que decimos. Nuestra conclusión del ciclo de vida del producto, capítulo 4. Sí, capítulo 4. Siempre tratar de consumir local porque eso baja la huella de carbono y lo más cercano posible también. O sea, si nosotros podemos elegir un producto, tenemos la necesidad o no, yo ya no soy un juez para juzgar eso, pero tenemos la necesidad de comprar algún producto importado siempre que sea lo más cerca posible. O de un lugar que tú sabes que está con huella de carbono más limitada. Preferir la segunda mano y ya te va a borrar la huella de carbono. Excelente. Estaba pensando en comida, eso sí, pero tienes razón. Y no hay un origen claro entonces, pero se dice, según un material que encontré en el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, que es probable que sea una extensión del concepto de huella ecológica desarrollada por el ecólogo William Rees a principios de los 90. Y ya desde el año 2005 el concepto de huella de carbono es más conocido y ha tomado más fuerza, y actualmente es un concepto que está en todos lados, se hacen eventos, no necesariamente ecológicos, pero que quieren ser de huella de carbono neutral. Lo hemos visto. Ese es otro tema. Sí, y eso lo vamos a hablar hoy día también, ¿cierto? Ya que estamos hablando de historia, también me gustaría mencionar lo que se ha hecho mundialmente para detener el cambio climático, detener las emisiones de carbono. Y hay bastantes reuniones internacionales, normalmente presididas por la ONU, y una de las más famosas es la de Kioto, el protocolo de Kioto, pero antes de eso se hicieron otras, como por ejemplo en 1972, que se hicieron conferencias de las Naciones Unidas en Estocolmo, y se aprueba la Declaración de Estocolmo, que trata de de buscar una armonía entre la dimensión ambiental, el crecimiento económico y el uso de recursos naturales. Después, 20 años después, en 1992, en Río, con la famosa cumbre de Río, también se habla del medio ambiente y se pone en la palestra el tema de la contaminación creciente, básicamente. Y ahí ya empiezan como las corrientes negacionistas, que me gustaría como hablar un poco de esa gente que niega el calentamiento global. Claro. Ya hablamos de Donald. Bueno, pero hay cada teoría, los terraplanistas. Sí, pero es bien interesante que la gente lo niegue y no sé con qué base tampoco. Como solamente de que es alguien que se le ocurrió que existía el calentamiento global, como porque es una mala persona, es bien ridículo. Sí, ¿verdad? Yo he visto documentales sobre todo Estados Unidos, que es como de los referentes, entre comillas, porque, bueno, hay varios científicos que les pagan y para que salgan en televisión y negando todo esto. Entonces es como engañar a la ciudadanía y la ciudadanía cree todo lo que sale en televisión, bueno, y en las redes sociales. Sí. Muchas personas entonces están constantemente no creyendo esto y creen que es todo como una confabulación. También lo vi, que no sé con qué sentido. Porque en el fondo lo natural sería irse en contra de las empresas de combustibles fósiles, pero son estas mismas empresas las que pagan o las que atacan a los científicos que están en contra de las emisiones de carbono. Claro, y le pagan a otros para que hablen en favor de... También pasa mucho con la industria del azúcar. Eso ha salido en bastantes documentales también, sí. O sea, estamos súper engañados porque mientras hayan empresas que financian a falsi científicos para que digan falsi declaraciones, perfecto. Y es un problema. Sí, bueno, la huella de carbono más alta es del sistema agropecuario. Sí, y lo más triste es que, bueno, la gente se debe forrar en plata, los negacionistas, los científicos que se dejan pagar, pero como tienen cierto renombre, la gente les cree y es un problema del terror. Sí. Pero créanos a nosotras. Las pseudocientíficas, ¿no? Bien, y finalmente, o sea, no finalmente, sino que al medio está la conferencia por el cambio climático de Kioto, y ellos lanzaron el protocolo de Kioto, que es muy famoso, en el cual participaron 163 países que se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero. Para el año 2005 había que empezar. Sí, ahí partía, aunque se reunieron mucho antes. Imagínate que se demoraron de qué año, de Estocolmo
al 2005 para recién poner un acuerdo, meta, claro, metas y objetivos. Exacto, y esta meta era reducir, cacha, al menos 5% para el 2012, que es súper poco, y que ni siquiera lo redujeron. No se logró. Muy triste. Y el porcentaje, y cada país se comprometió con un porcentaje diferente, y el porcentaje global iba a ser el 5%. Y la verdad es que el 2005... hay 2 países que no lo ratifican, o sea no se suman. Que no se suman o que se dejan o que no están activos en el acuerdo del protocolo, que son Estados Unidos y China. Y justo los más contaminantes del mundo. Hoy en día China primero y Estados Unidos después. Sí, siempre van en competencia. Sí, y lo más interesante, y a mí me gusta destacar esto, es que Canadá lo abandona. O sea, Canadá se retira del protocolo de Kioto ¿En qué año? En 2011. Ah, claro, porque estaba funcionando. Para no pagar las multas que le tocaban pagar. Y ¿saben qué? Igual me gusta destacar esto porque Canadá no es un país que se destaque mucho como por cosas malas. Claro. Y no es que sea anti-Canadá, me encanta Canadá, pero también esto como que todos los países actúan pésimo. Al final, claro, habla de eso. Sí, y eso me gusta también aclarar, que es como que todos estamos metidos, todos los países son culpables y Chile también, por supuesto. De todas maneras. Eso es correspondiente al... Lo que sigue es el Acuerdo de París, sí, que se va a empezar a aplicar cuando termine la vigencia del Protocolo de Kioto. O sea, el Protocolo de Kioto se corta el 2020 y desde el 2020 el Acuerdo de París. El acuerdo establece medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia. Es la capacidad del ecosistema de adaptarse a problemáticas ambientales sin alterar su estructura y funcionalidad. O sea, el sistema sigue funcionando igual. Ya. Es como adaptarse positivamente a los problemas. Ya. También en las personas. Estoy pensando, porque desconozco un poco lo que se estableció en el Acuerdo de París. Me parece que es como un poco más... Claro. ¿Volátil que...? No, yo creo que más aterrizado. ¿Es más aterrizado? Sí, por el tema de la mitigación y adaptación sobre todo. Ya. Pero además, ellos tienen como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media global sea sobre el 2%, o sea, los 2 grados. Menor a 2 grados. Claro, que no sea mayor a 2. Sí, lo que pasa es que la temperatura que está aumentando no puede pasar de los 2 grados en aumento, porque pasado eso es literalmente fin del mundo, catástrofes naturales por doquier y un problema gigantesco del cual ya ni siquiera podríamos como resolver. Entonces el objetivo es no pasar del aumento de temperatura de 2 grados debido al calentamiento global. Entre otras cosas también... Dale. Cada 5 años, todos los países deben comunicar y mantener sus objetivos nacionales de reducción de emisiones. Sí. O sea, comunicar los planes de desarrollo para la reducción. Hay como un seguimiento que se le hace a todos los países, exacto. Bien. Y bueno, esto es un poco noticia en desarrollo porque todavía ni siquiera entra en vigencia, entonces no vamos a hablar mucho más de esto porque la información que nosotros pudimos encontrar tampoco era tan clarísima ni tan... Es verdad, sí, no es verdad. Ni tan aterrizada. Entonces, noticias de desarrollo, eso lo vamos a ver en el podcast del 2020. Bien, ¿qué nos queda, Pamelita? Mira, yo quería hablar sobre los componentes de los gases de efecto invernadero, que ya lo nombramos, pero ¿a qué se refiere cada uno? Perfecto. Bien cortito. Ningún problema. El CO2 es el consumo de combustibles fósiles, sea carbón, gas natural, petróleo y derivados. Sí. Y la leña para generar energía. Ajá. La deforestación, que ya hablamos que es una bomba de carbono cuando se queman los árboles. Y también la tala de estos, que es lo mismo, porque ambos liberan el CO2. El CO2 representa el 78% de los gases de efecto invernadero. 78%. Sí. Ya. Luego viene el metano, que se genera por actividades agrícolas como la fermentación como consecuencia del proceso digestivo de las vacas y de otros herbívoros, no solo las vacas. La descomposición en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, del estiércol. O sea, la vaca por todos lados, se podría decir. Sí, pues, y también los caballos. Por eso comer carne tiene una huella de carbono tan alta y dejar de comer carne, sobre todo carne roja, es un paso increíble hacia un mundo más sustentable. Sí, de lo cual vamos a hablar en un capítulo futuro cercano, eso. que estamos estudiando para eso, ¿cierto?
Ya. Otro componente, el óxido de nitrógeno. Perdón, el metano es el 12% de los gases de efecto invernadero. O sea, vamos 78 más 12, 90. El óxido de nitrógeno tiene 3 tipos de emisiones. Directas desde el suelo, cuando tú trabajas la tierra para un nuevo cultivo, se libera óxido nitroso al ambiente. Perfecto. Idealmente, entre cultivo y cultivo, las tierras no se tengan que trabajar. Hay documentales súper bonitos como que tratan de que en las plantaciones, más tirado a la permacultura y los cultivos, sean rotativos de una forma, pero también como que haya un bosque entre medio, que tú puedas plantar. También está el tema del huerto como asociativo, el ajo con el tomate, y que se van protegiendo de una plaga a otra, etc. Próximamente, permacultura. Pero también dejar descansar un poco la tierra del trabajo para que deje de Cuando tú lo rotas, le entregas nutrientes. Y ahí no la estresas cuando es monocultivo y son hectáreas y hectáreas de solo un producto, que obvio que está tratado con fertilizante y control de plaga. Este gas súper tóxico. ¿Este gas es en qué porcentaje? El óxido nitroso es un 8%. Ya, no es menor. No. También el óxido de nitrógeno era la agricultura, cuando se mueve la tierra, las directas debido a la producción de los animales, el pastoreo, y las indirectas generadas por el uso de fertilizantes. O sea, todo lo relacionado con la agricultura en sí. Y después están el otro 2% que queda, son los halacarbono, que son los fabricados por el hombre. ¿Ya? Podemos encontrar aquí la producción de aluminio, los extintores de fuego, los equipos eléctricos, los equipos de enfriamiento de refrigeradores, aire acondicionado, aerosoles y solventes de limpieza. Mira, una cosa es el porcentaje como componen la torta los gases de efecto invernadero, que ya lo dije, el 78%, bla, bla. Pero también cada uno tiene un potencial de calentamiento global. ¿Ya? Entonces el metano es 23 CO2. El CO2 es 1 porque es la media carbono, ¿cierto? O sea, el metano CO2 es CO2. El metano es más. El 23 se tiene que multiplicar por este porcentaje. Claro. ¿Cachai? O sea, 1 de metano equivale a 23 de CO2. De CO2, exactamente. Mira, o sea, es horrible el metano. Sí. Y el óxido de nitrógeno es peor. Es 298. O sea, el metano al final es como el 10% o el 9%. Entonces, como cuando calculamos la huella de carbono, además hay que multiplicar por cuánto equivalente a carbono tienen estos productos. O sea, no solamente es como el porcentaje, sino además como esa efectiva multiplicación. Exactamente. O sea, todo es horrible. Pero hay mejoras, po. Bueno, espérate, los halacarbono pueden ir de los 124, o sea, entre el metano y el óxido de nitrógeno, a los 14.000 o 22.800 en el caso del SF6. Por eso siempre hablan en contra de los aerosoles. Sí. Porque son tremendamente dañinos. Y bueno, ya sabemos que la producción de aluminio, sí que producir menos aluminio, nosotros usar menos aluminio, y los extintores y solventes de limpieza. O sea, vamos por también entender, por el uso de otros. No sé si corresponde decirlo en este momento, pero también entender que nosotros no somos huella de carbono neutral. Que nosotros siempre vamos a tener un efecto ya por el propio hecho de comer y digerir, ya hay una huella de carbono. Claro, respirar por el carbono. Sí, o sea, como las actividades naturales de los seres vivos tienen carbono. Las vacas son sumamente contaminantes, ya lo habíamos escuchado. Pero en el fondo las actividades humanas generan una huella de carbono gigante. Enorme, todo. Entonces todo, la idea siempre va a ser reducir. ¿Ya? Bien. Exactamente. Y bueno, un poco para ir cerrando, porque bueno, ustedes saben que grabamos los podcasts a otros tiempos, cuando nosotras podemos. La hora del planeta viene en 15 minutos, así que tenemos que terminar. Obvio, tengo que apagar la luz. Sí, tenemos que apagar todo lo que tenemos conectado para hacer este podcast. Y un poco a modo de resumen, las mayores huellas de carbono. Hay harta información ya, y las informaciones siempre son complementarias y nunca estamos tan seguras de que una cosa sea realmente la correcta o no, pero al finalmente todo suma. Entonces, las actividades con mayores huellas de carbono son la deforestación e incendios forestales, la quema de combustibles fósiles, petróleo y también carbón. Entonces ahí está ligado a todos los medios de transporte que utilizamos, incluyendo el avión, que no lo hemos mencionado como uno de los grandes contaminantes, que de hecho lo es. Sí.
y que es algo que tiene que mejorar en la industria y que estoy segura que están trabajando en eso porque tiene bastante mala fama la industria náutica, gracias. Las industrias y centrales termoeléctricas que tienen una huella de carbono mayor que otras de energía, barcos de carga y de pesca, agricultura, ganadería y transporte. ¿Dónde podemos ayudar nosotros como ciudadanos? Porque para ustedes y para nosotras es este podcast. Yo creo que básicamente el transporte, elegir un transporte responsable del cual ya hemos hablado, caminar, transporte público y bicicleta, y también las opciones alimentarias. Siempre reducir, nosotros creo que ya lo mencionamos, pero estamos preparando un capítulo de la carne. Sí. Y también ver o comprar objetos cuya huella de carbono sea la menor posible, o sea, local. Comprar local. Esas son las y tres sin envase. formas. Y sin envase y claro, y con la menor cantidad de residuos posibles. Súper. Pame, datos duros de Latinoamérica. El Banco Mundial al año 2014 entrega a los 7 principales países de Latinoamérica que generan más gases de efecto invernadero. Brasil, 530 millones. México, 480 millones. Argentina, 204 millones. Estos son anuales. Venezuela, 185 millones. Colombia, 84. Chile, 82,5. Y Perú, 61,7. Y si bien a nivel latinoamericano la contaminación es menor comparada con otras zonas continentales, Brasil y México se encuentran entre los 20 primeros a nivel mundial. ¿Ya? Y en el mundo los mayores contaminantes son 10.300 millones China y 5.254 millones Estados Unidos. Sí. Entonces esto nos indica más o menos que mientras más personas o más extenso sea el territorio y más desarrollado sea el país, más contaminación se va a generar, ya sea por la explotación agropecuaria, agrícola y ganadera, la generación de energía y la deforestación. O sea, en resumen, el nivel de consumo. Sí, exacto. También siento que podría ser tarea para la casa medir medir la huella de carbono según la cantidad de habitantes, y creo que Chile tendría un número peor en el ranking, porque en el fondo Brasil y México son países que tienen mucha gente. Claro, de todas maneras. Entonces, o sea, nosotros tenemos 82 millones y en el 2014 éramos bastante menos que ahora. Entonces también... Tienes toda la razón. Siempre cuestionar las cifras, porque en el fondo, ¿qué es lo que quieren decir? Sí. Sabemos que somos los que producen más basura a nivel domiciliario, por ejemplo, y eso también tendría que tener un efecto. De todas maneras. Es interesante los datos que das, sin duda, pero también cuestionarse un poco qué significan los datos, ¿no? Exactamente. Sí. Qué pesado soy. Pero siempre cuestionar. Muy bien. Las emisiones en Chile de efecto invernadero, tengo también del Ministerio del Medio Ambiente, 27.2 es energía, 20% es industrial, 26.6% es agricultura y ganadería, 3.5 es en residuos y 22.6 en transporte. Nuevamente, alimentación y transporte es lo que nos convoca a nosotros. Y bueno, ¿tienes algo más que decir? No. Súper bien la información que estamos dando. Somos secas. Bueno, yo para escuchar para prepararme para este podcast, escuché varios otros podcasts. Sí, me gusta. Bueno. Sobre esto, y quiero citar una frase que escuché. Bueno, lo primero, antes de la frase, decir que una de las consecuencias del calentamiento global va a ser la guerra y los refugiados climáticos. Los refugiados climáticos, sí. Y ese es como uno de los mayores problemas que se ven en el futuro por el cambio climático, que son consecuencias políticas. Ya no solamente va a ser que se te inunda la casa o que la playa que te gusta va a desaparecer, sino además va a ser una crisis humanitaria grande. Sí, o sea, ya vimos que hay algunas islas que se están inundando. Sí. Ya hay una que desapareció, creo. Nueva York va a desaparecer. Venecia y algunas otras ciudades y países de Europa van a estar complicados con ese tema, y refugiados climáticos se cree que van a venir mucho a Latinoamérica por lo mismo. Sí, y principalmente los refugiados climáticos serían por la crisis de la alimentación. Ese es el tema, es como no poder alimentarte. Y no tener casa, yo creo. Sí, puede ser. En fin. Y la cita que quiero decir es
1 grado más significa una vida menos, una playa menos, un polo menos, un río menos, una especie menos, un trabajo menos, un bosque menos y una ciudad menos, y así, etcétera. Bueno, a mover la fecha para que nuestra huella de carbono sea cada vez menor a nivel ciudadano, a nivel comunidad, a nivel, no sé, localidad, país, etcétera. Sí, información es poder, como siempre. Queremos agradecer a todos nuestros auditores que nos escriben y que se comprometen. Nos encanta, nos emociona también. Sí. Y también invitar a repartir la palabra, a seguir evangelizando, sí, sobre esto, porque la gente a veces no sabe y nunca está de más la información. Les recordamos que tenemos un Instagram que es @muevelafecha. Se pueden comunicar con nosotros por esa vía. Y muchísimas gracias por escucharnos. Super. Hasta la próxima. Yo soy Francisca. Y yo Pamela. Que estén muy bien. Abrazo. Chao.